Bueno, continuamos con el sistema muscular. Pasemos ahora a lo que es la región posterior del cuello y la región posterior del torso, ¿no? Como vemos, también desde la parte posterior se ve el esternocleidomastoideo, ya que se va a insertar en la apófisis mastoides, y vemos otros músculos que son superficiales, como los músculos esplenios de la cabeza, que lo que provocan sobre todo es la extensión de la cabeza sobre el tórax, es decir, la extensión del cuello. Otros músculos que ya están en el torso, el trapecio, un músculo muy grande, de grandes dimensiones, que implica tanto inserciones en el cuello como en el hombro, como en la clavícula y como en la escápula y también en las vértebras dorsales. Otro músculo superficial del hombro, el deltoides, que es como una charretera en el hombro. Músculos de la escápula, el infraespinoso, por debajo de la espina de la escápula. Músculos de la región posterior del cuello, ¿sí? Como referencia, primera vértebra cervical, atlas, segunda vértebra cervical, axis, ¿sí? Músculo oblicuo menor, músculo oblicuo mayor, músculo recto posterior menor y el recto posterior mayor. Estos músculos que van, como ustedes ven, desde los arcos posteriores, desde las primeras dos vértebras, desde sus apófisis espinosas y desde sus apófisis transversas, hasta la región posterior del cráneo, lo que permiten es extender y ayudar en la rotación del cráneo sobre el cuello, ¿sí? Cuando estos músculos se contraigan, lo que van a permitir es la rotación hacia el otro lado. Cuando estos músculos se contraigan, van a permitir la extensión de la cabeza sobre el cuello, extendiendo o hiperextendiendo el raquis, la columna. Más en el esquema, músculos que son superficiales, como dijimos, el músculo esplenio o los músculos complexos, que aquí aparecen seccionados, el complexo mayor y el complexo menor. Son músculos superficiales que, como dijimos, ayudan tanto a la extensión, como el esplenio también, como a la rotación de la cabeza sobre el cuello, ¿sí? Aquí encontramos, bueno, nuevamente, el músculo recto posterior mayor, el recto posterior menor, el oblicuo menor y el oblicuo mayor. Si nos vamos hacia el torso, tenemos un músculo, como dijimos antes, que es muy grande, que tiene varias inserciones, como el trapecio, que se inserta tanto en las vértebras de la columna cervical como de la dorsal, y obviamente por sus laterales, va hacia lo que es la escápula y la clavícula y el hombro. ¿Sí? Otros músculos, los escapulares, músculo supraespinoso, otro músculo escapular redondo mayor. Estos músculos ayudan a la rotación del miembro superior. El músculo deltoides, como dijimos, ayuda a la elevación del miembro superior. Es como una charretera que va entre el hombro y el miembro superior. Otros músculos, el dorsal ancho o latissimus dorsi, que se va a insertar en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y torácicas y va hasta el miembro superior ayudando a su rotación. Otros músculos escapulares, el romboides mayor. ¿Sí? Ya aquí comenzamos con músculos que van desde el torso hacia la pelvis, como los glúteos. En este caso, el glúteo mayor, que es el más grande y el más superficial. En este preparado anatómico vemos el músculo
trapecio, este músculo muy grande, que de acuerdo a donde uno haga la inserción para la contracción, va a provocar diversos movimientos. Puede ayudar a la elevación del hombro, puede ayudar a la retracción del hombro o puede ayudar a contraer o ayudar a separar las escápulas también. Continuamos ahora con los músculos del tórax. Un músculo que es el pectoral mayor, que ayuda tanto a la rotación interna del miembro superior, como si uno fija los miembros superiores, ayuda a elevar y separar las costillas. Lo mismo que el serrato mayor. El serrato mayor también es un músculo que separa y eleva las costillas, es decir, son inspiratorios para la inspiración forzada. Como dijimos antes, el músculo dorsal ancho, que es un rotador del miembro superior. Estos ya son músculos del torso, de la región posterior del torso y del miembro superior, como el deltoides, como el trapecio, como el esternocleidomastoideo, ¿sí? Músculos del abdomen, el músculo recto anterior mayor del abdomen, que es un músculo grueso, poderoso, con una línea de inserción, como dijimos es un músculo ancho, entonces va a tener aponeurosis por las cuales se van a insertar en lugar de tener tendones. La parte central donde se unen las aponeurosis de ambos lados se llama línea alba o línea blanca, que transcurre también cruzando el ombligo. Y los músculos oblicuos del abdomen, el más superficial es el oblicuo mayor, ya veremos después el oblicuo menor y el transverso, los músculos oblicuos del abdomen. Estos son músculos anchos y gruesos y poderosos porque están protegiendo, lo mismo que lo de la región posterior del dorso, están protegiendo a los órganos abdominales que no tienen obviamente la protección ósea. Aquí volvemos con algunos otros músculos de la región posterior, en este caso del torso, como los romboides, que van desde la columna hasta el omóplato, el trapecio, ya lo vimos, el dorsal ancho, ya lo vimos, un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal y que es el diafragma, que ya veremos específicamente, hablaremos de él. Los músculos de la pared anterior del abdomen, como dijimos, el recto mayor anterior del abdomen, ¿sí? El transverso, que es el más profundo y que tiene dirección prácticamente horizontal de sus fibras, el oblicuo menor, que está en un plano intermedio y que tiene dirección ascendente de sus fibras, y el oblicuo mayor, que es el del plano más superficial de los tres músculos oblicuos y que tiene una dirección descendente de sus fibras. En este preparado anatómico vemos el pectoral mayor, músculo de la cara anterior del tórax y que, como dijimos, puede servir como rotador interno del miembro superior si se fija su inserción en las costillas, o si uno fija el miembro superior como punto de apoyo, puede ser un músculo que ayude a la inspiración forzada, separando y abriendo las costillas. Aquí lo vemos. Esto es un tendón accesorio del mismo músculo pectoral mayor, una variante anatómica. Esto que dice aquí, latissimus dorsi, es el dorsal ancho. Diafragma. Bueno, el diafragma es un músculo que, como dijimos, separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es un músculo que tiene forma como si fuera un paracaídas, que tiene inserciones en los rebordes de las costillas y del esternón, y que también tiene prolongaciones para los arcos posteriores de las costillas y pilares tendinosos que se van a insertar en las vértebras de la columna, ¿sí? Tiene una parte central que es es un centro tendinoso y una parte periférica que es carnosa y muscular, ¿sí? El centro tendinoso se denomina
también centrofrénico. Y allí es donde habitualmente se encuentran los orificios que se llaman hiatos, a través de los cuales pasan elementos tanto del tórax hacia el abdomen como del abdomen hacia el tórax, ¿sí? Por ejemplo, la vena cava inferior que asciende desde el abdomen hacia el tórax, o el esófago que pasa y la arteria aorta que pasan desde el tórax hacia el abdomen. Aquí vemos en este esquema lo que estábamos hablando recién, el hiato aórtico, por donde pasa la aorta, desciende la aorta desde el tórax hacia el abdomen, el hiato esofágico, que es el que permite el pasaje del esófago desde el tórax hacia el abdomen, el hiato de la vena cava, que permite el ascenso de la vena cava inferior desde el abdomen hacia el tórax, el conducto torácico, que pasa muy pegadito a la aorta y que, como veremos después, es el que lleva la linfa para el retorno hacia el torrente sanguíneo. Y bueno, y aquí vemos las inserciones, las costales, las externales, esto es lo que hablábamos antes del centro tendinoso o centrofrénico del diafragma, y estos son los pilares que permiten la fijación del diafragma en las vértebras de la columna, en este caso segunda y tercera vértebras de la columna lumbar. Otros músculos que ya son de la región posterior profunda, como el cuadrado lumbar y el psoas mayor. Un preparado anatómico del diafragma, en el cual estamos viéndolo desde la cara superior, es decir, desde la cara torácica. Esto es el pericardio, es decir, la membrana de tejido fibroso que envuelve el corazón y que asienta sobre el diafragma. El hiato de la vena cava, el hiato del esófago, centro tendinoso, parte muscular, inserciones, ¿sí? Anterior, posterior. Bueno, muy bien. Y ahora seguimos con algunos otros músculos que podemos llegar a encontrar, ¿sí? Tanto en el tórax como en el abdomen. El pectoral menor es un músculo accesorio que también sirve como depresor y rotador interno del miembro superior sobre el tórax, y que puede llegar a servir también como ayudante en la inspiración forzada. Los intercostales, que van entre los arcos costales. Los intercostales son los externos, los medios y los internos. El músculo serrato, que de algo habíamos hablado ya del serrato, que se inserta entre las costillas y que puede también servir, en realidad su función es como un músculo que ayuda a la inspiración forzada. Ya hablando de la parte posterior del torso y vemos el cuadrado de los lomos, un músculo fuerte y poderoso, y el psoas mayor y el psoas menor, que son músculos que van desde las apófisis transversas de la columna lumbar y que llegan a insertarse en el miembro inferior, en el muslo, lo que ayudan a la flexión del muslo sobre la pelvis. Vamos ahora a otra de las regiones, los músculos del periné, que obviamente van a variar de acuerdo al sexo su función, pero que particularmente tienen las mismas inserciones, que son los músculos isquiocavernoso, desde el isquion a los cuerpos cavernosos, y el bulbo cavernoso desde el núcleo central del perine, ese núcleo fibroso que se encuentra en el centro del perine, hasta los cuerpos cavernosos, lo mismo en el hombre. Y por sobre todas las cosas, aparte del transverso del periné, que es un músculo delgado, los músculos en su haz pubococcigio, es decir, desde el pubis hasta el coxis, y el iliococcigio, desde el ilion al coxis, que forman parte de lo que es el elevador del ano. Es el músculo que luego se va a transformar alrededor del ano,
como el esfínter externo, ¿sí? Un poco más de lo mismo, el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso, aquí como decíamos, ese núcleo central fibroso y resistente que es el núcleo central del periné, que sirve de inserción a varios músculos, entre ellos el transverso del periné, y los músculos que van desde la parte anterior, surcan el piso de la pelvis, y que se insertan por delante en el pubis, y por detrás en el coxis, el pubococcigio, y desde el ilion hasta el coxis, el iliococcigio, los dos haces del músculo elevador del ano, esfínter interno del ano, ¿sí? Tractos también anococcigios, que también coadyuvan en lo que es el esfínter externo del ano. Bueno, y lo mismo con el periné masculino, en este caso, ¿sí? Como dijimos, ¿sí? El músculo isquiocavernoso, el bulbo cavernoso, el transverso del periné y los haces del elevador del ano, el pubococcigio y el iliococcigio, conjuntamente con el anococcigio. Hablemos ahora de las extremidades superiores. Vemos aquí un detalle de lo que es la articulación del hombro, es decir, entre la clavícula y la escápula, es decir, la acromioclavicular, y el resto de la articulación glenohumeral, es decir, entre la escápula o escapulohumeral, entre la cavidad glenoide de la escápula y el húmero. Músculos, músculos de esta extremidad superior, el bíceps, músculo flexor, el tríceps, músculo extensor del antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Deltoides, como dijimos, elevador del miembro superior, sobre todo actuando como una charretera. El músculo subescapular, ¿sí? El músculo subescapular, la cara anterior de la escápula. El redondo mayor, esta ya es una visión posterior. Estos son todos músculos rotadores del miembro superior, tanto algunos son rotadores internos y otros son rotadores externos, ¿sí? Y en el antebrazo, obviamente, bueno, sobre la cara anterior, que es lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta, están todos los músculos flexores de la mano y de los dedos, y en la cara posterior, todos los extensores de la mano y de los dedos. ¿Sí? En una visión más, un poquitito más profunda, vemos el músculo subescapular en la cara anterior de la escápula, que va hacia el húmero y que le permite la rotación interna, y músculos de la cara posterior, como el redondo mayor, el redondo menor, ¿sí? Y el supraespinoso y el infraespinoso, que también son músculos rotadores del miembro superior. Aquí vemos en este preparado anatómico el pectoral mayor, ¿sí? Parte del esternocleidomastoideo, aquí vemos la tráquea, la carótida, la subclavia, arteria carótida, arteria subclavia, plexo braquial, ¿sí? Es decir, aquí estamos con los escalenos, el escaleno anterior y el medio, el músculo deltoides, ¿sí? El bíceps braquial, ramas de la vena axilar, ¿sí? En una vista posterior del brazo, ¿sí? Uno ve, bueno, el músculo trapecio, como dijimos, en la parte posterior, el músculo deltoides, ¿sí? Por sobre todas las cosas, el tríceps, este músculo que tiene 3 vientres y que por eso se llama tríceps, que es el que permite la extensión del antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Y obviamente también vemos partes de otros músculos como el pectoral mayor, que en este caso sería un rotador interno, del redondo mayor, que también sería un rotador, del dorsal ancho, que también sería un rotador interno, ¿sí? En tanto en una visión anterior, lo importante aquí es el músculo bíceps braquial,
¿sí? Y que bueno, no figura aquí, bueno, si también el coracobraquial, es decir, desde la apófisis coracoides al brazo, ¿sí? Y el braquial anterior, que es un músculo que ayuda al músculo braquial, al músculo bíceps braquial, a la flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿sí? En el antebrazo, vemos aquí en una región posterior, estos son todos los músculos extensores que van a ir desde el antebrazo, sea con inserciones laterales o inserciones mediales, hasta la mano, y que van a permitir la extensión del carpo sobre el antebrazo y la extensión de los dedos sobre el carpo y el metacarpo. Es decir, son todos músculos, tanto los extensores superficiales como los extensores profundos, como extensores propios, sobre todo del meñique y del pulgar. El meñique y el pulgar son los que por lo general son los dedos que tienen más músculos propios que el resto de los dedos. Lo mismo con los flexores. Vamos a tener flexores superficiales, vamos a tener flexores profundos, comunes de los dedos, y también vamos a tener flexores propios, tanto del pulgar como del meñique, que le permiten movimientos más que nada individuales, ¿sí? Son los que más musculatura propia tienen. Y obviamente vamos a tener músculos flexores del carpo sobre el antebrazo y del metatarso y de los dedos. ¿Sí? Aquí vemos en este esquema la mano derecha, la cara anterior o cara palmar. Vemos tanto los músculos flexores superficiales como profundos, superficiales y profundos, pasando siempre por el arco del palmar. Recuerden que por este arco palmar pasa este arco fibroso, tendinoso, pasa el nervio mediano. Entonces aquí vamos a tener tanto de los flexores, como dijimos, profundos y superficiales, de los propios, del pulgar y del meñique. También vamos a tener aductores y abductores propios, y y flexores cortos y largos. Bien, en la región posterior, como dijimos, los extensores, tanto los extensores propios de los dedos, que como dijimos antes, tienen más musculatura propia que los demás, tanto el meñique como el pulgar, como el extensor común de los dedos. Y aquí también se hace mención a los músculos interóseos. Bueno, desde la cara dorsal vamos a ver los interóseos dorsales, obviamente desde la cara anterior, de la cara palmar, vamos a ver los interóseos palmares. Los dorsales lo que permiten es o lo que producen en realidad es la separación, la abducción de los dedos con la flexión metacarpofalángica. En tanto que los palmares lo que producen es la aducción, es decir, la aproximación de los dedos hacia el dedo medio, con también la flexión de la metacarpofalángica, la articulación metacarpofalángica. El otro grupo de músculos que tenemos que tener en cuenta también son los lumbricales. Los lumbricales permiten la flexión de la falange proximal sobre el metacarpo, es decir, flexores metacarpofalángicos proximales, y extensores de las otras dos falanges. Son extensores de las dos falanges distales. Y aquí también vemos un detalle, cómo comienzan a hacerse los arcos palmares, es decir, esa anastomosis, esa unión entre ramas de la arteria cubital y de la arteria radial, que van a permitir armar estos arcos. Hay un arco palmar y un arco dorsal, que van a permitir, en el caso de alguna lesión, de alguna de las dos arterias, que la mano siga teniendo circulación, porque le va a llegar sangre desde alguna de estas anastomosis, de estas uniones que han venido realizándose en forma previa. Como lo vemos en este preparado anatómico, ¿sí? La arteria radial, la arteria cubital, con el nervio cubital, ¿sí? Aquí vemos el nervio mediano, y aquí vemos el arco palmar. Ven cómo se une la circulación de ambas arterias, tanto de la radial
como de la cubital para permitir la circulación y garantizar la circulación en caso de lesión de alguna de las dos.